marco del Mundial de Fútbol 2026, los sitios fraudulentos de venta de boletos o que tienen una supuesta relación con la FIFA se han cuatriplicado. Los ciberdelincuentes están utilizando sitios falsos relacionados con la Copa del Mundo, así como conexiones inalámbricas inseguras para infectar dispositivos y extraer credenciales corporativas que en unos meses les permita comprometer la ciberseguridad de organizaciones en todo el mundo. Vamos a platicar y para eso está aquí Carlos Quijas. Él es director de riesgos y seguridad de OneSec. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Muy bien, afortunadamente, para platicar de estos eventos mundiales y de cómo nos afectan y cómo se relacionan con temas digitales. ¿Qué otras situaciones de ciberseguridad están detectando los especialistas como tú que han nacido a raíz de esta Copa del Mundo y que hoy los tiene ocupados? Me parece que este tipo de eventos con tanto auge y tanto dinero relacionado permiten que los ciberdelincuentes estén muy activos. Ya se mencionaba hace un momento que se ha cuadruplicado la cantidad de sitios apócrifos y eso conlleva no solamente los fraudes directamente de boletos no vendidos o de mercancía apócrifa, sino que además los ciberdelincuentes empiezan a aprovechar ese tipo de información sobre las compras que se realizan para poder vender esos números de tarjeta de crédito e identidades en mercados negros. Y entonces la persona tiene un doble efecto, tanto que compra un paquete o un boleto que no existe, como que después sus datos están a la venta en sitios maliciosos. Entonces el impacto es exponencial. Claro. Carlos, platícanos un poco qué ha pasado con los ciberataques. ¿Se están esperando pues más eventos de este tipo con motivo de la justa deportiva? Sí, podemos pensar que un mundial como este que tiene 16 sedes, se puede tener cierta infraestructura de protección relacionada con los propios estadios y seguramente están bastante bien vigilados. Pero el reto es que dentro del perímetro de los estadios existe mucha otra infraestructura que no necesariamente cuenta con ese nivel de protección. Pensemos, por ejemplo, que si el Wi-Fi de un estadio tiene ciertos controles para evitar que sean vulnerados, alrededor podrían haber redes inalámbricas abiertas cuyo único propósito sea empezar a recabar datos de personas que están navegando a través de ella y que eso pueda poner datos personales y tarjetas de crédito en venta. Entonces, tanto lo que está relacionado con las sedes mundialistas, 16 en este caso, como todo lo que conlleva un gran volumen de viajeros con tarjetas de crédito, con seguramente bastante saldo para poder pagar ese tipo de eventos, y se convierte en una combinación perfecta para que los ciberdelincuentes tengan sus ojos puestos en Estados Unidos, Canadá y México durante esta justa. ¿Y en el caso de México específicamente se está cuidando este tema? Se está cuidando desde diferentes aspectos. Sobre todo pensemos que existen ciertas medidas de protección relacionadas con los estadios. Platicábamos ahora el Estadio Ciudad de México, por ejemplo, pero no podríamos, vamos a decir, hablar por todo el tipo de infraestructura que está alrededor. Yo pensaría que ciertas sedes están muy bien protegidas, pero lo que está alrededor no pensaría que no tiene ese mismo nivel de protección porque requiere un esfuerzo coordinado que no necesariamente está coordinado por una sola entidad o persona. Entonces, no podría pensar que no existan redes que estén simplemente definidas para afectar a los turistas. Claro. ¿Y qué tendría que hacerse desde la autoridad, Carlos, para pues contrarrestar pues estas conexiones inalámbricas inseguras que nos comentas? Sí, me parece que primero empezar a pensar desde la perspectiva de un adversario, de cuál podría ser el objetivo, y empezar a determinar que existen cierto tipo de redes inalámbricas alrededor de este tipo de ubicaciones y realizar algunas acciones al respecto, pero sobre todo pensaría que mucho es un tema de concientización hacia los mismos turistas y hacia las personas que van a estar visitando los estadios para enseñarlos sobre navegar sobre sitios o redes protegidas, no realizar transacciones bancarias en este tipo de redes inalámbricas gratuitas y proteger de cierta manera sus dispositivos, porque sí me parece que es un caldo de cultivo perfecto para que tengamos una mayor cantidad de situaciones adversas. ¿Cuáles son las situaciones, como tú dices, adversas más comunes que se pueden presentar o no sabemos? Y si tú sabes, pues valdría la pena que nos comentaras que se están registrando. Sí, ya se han registrado. Existen algunos estudios
me parece que es de Grupo IB, es una empresa en Singapur, que hizo un análisis de este volumen de sitios maliciosos que se estaban levantando, y se calcula que ya el impacto en venta de boletos apócrifos podría estar alcanzando hasta $470 millones. Eso por un lado. Por otro lado, lo que mencioné, que para la venta de ese mismo tipo de boletos apócrifos, las personas dejaron datos de tarjeta, datos personales, inclusive venta de mercancía que dicen sitios de descuento, de 80% de descuento de pronto. Ya podrían inclusive pedir la ubicación o el domicilio de la persona para que les hagan llegar este tipo de mercancía. Y dos cosas. Primero, no les va a llegar. Segundo, sus datos van a estar expuestos. Seguramente van a tener algunos cargos no reconocidos, pero de pronto se puede empezar a armar un expediente de una persona que ya tiene nombre, dirección, teléfono, correo, y ese mismo expediente en el mercado negro puede venderse en diferente cantidad de dinero, pero puede alcanzar hasta $1,000. Entonces, se puede ver cómo se empieza a exponenciar algo que ya ocurría, es decir, los fraudes de mercancía ya ocurrían. Los famosos paquetes de hospitalidad cuando llegaban al hotel y que no habían sido oficiales, eso ya ocurría desde antes. Pero de pronto, cuando se combina con una justa como el Mundial, las personas están más eufóricas. Si los equipos empiezan a llegar a siguientes rondas y de pronto se ponen sitios en este momento se va a empezar el partido y tenemos boletos al 50% de descuento, va a haber muchas personas que caigan. Sí. Entonces, el de pronto empezar a trabajar con las personas para decirles si es demasiado cierto para ser verdad. Sí, es demasiado bueno para ser verdad. Lo más seguro es que lo sea. Claro. Como tú dices, en mercancías, en venta de boletos, desconfiar de esas super ofertas. Sí, definitivamente. Desafortunadamente, en un ambiente deportivo y en donde hay tanta emoción de por medio, me parece que el factor humano siempre va a ser el principal punto que van a atacar este tipo de organizaciones, y sin duda es un evento perfecto para eso. Entonces, el culturizar a las personas, el poder dar campañas en diferentes medios como para hablarles sobre los riesgos que están implicados en este tipo de situaciones, y poder tener también como organizaciones, inclusive los bancos, saber que muchos de las transacciones que puedan presentarse después de este tipo de justas podrían tener un mayor nivel de riesgo y deberían de tener mayores protecciones para evitar fraudes. ¿En el caso de la banca está preparada para hacer frente a esto? Pensaría que la banca, sobre todo, ya es una industria que tiene mucha experiencia en tratar con este tipo de situaciones. Sin embargo, el exponencial que se presenta ante esto es que va a ocurrir más, y por lo tanto lo que estén ocupando de mecanismos de gestión de riesgo para ciertas transacciones deberían de estar muy afinados para poder bloquear ciertas transacciones por monto o por nivel de riesgo, o porque se presenta en una ubicación que no es tradicional de ese cuentaviente. Debería de estar muy ajustado para que no se presenten situaciones mucho más adversas. Pues Carlos Quijas, director de Riesgo y Seguridad de OneSec, como siempre nos da mucho gusto que nos visites y que platiques con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Sigamos en contacto en nuestras redes y quedamos a sus órdenes. Igualmente. Ya está lista Sofía Nava con el resumen final. Ahora, en Negocios en Imagen, resumen. Los ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá perfilan una reunión el próximo 1 de julio para la revisión conjunta del TEMEC, así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La congresista tejana Mónica de la Cruz encabezó una mesa redonda con funcionarios y agricultores para analizar la integración del Tratado de Aguas de 1944 al TEMEC. Según informó, se resalta como el incumplimiento de México en el suministro de agua y afecta la producción agrícola del sur de Texas. Según el Senado de los Estados Unidos, en los últimos 12 meses de abril de 2026, las exportaciones mexicanas ganaron $22,988 millones en aranceles en esa región. Solo China superó esta cifra con $86,570 millones en el marco de su disputa comercial.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los ahorros para el retiro de los trabajadores en las Afores hilaron en mayo de este año 2 meses consecutivos de plusvalías, totalizando 239.481 millones de pesos, con lo que en los primeros 5 meses de este año acumulan 476.411 millones de pesos de rendimientos positivos. Taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron con la administración ofrecer descuentos de hasta el 18% a viajeros para mejorar su competitividad. La Marina informó que la medida busca reducir los costos operativos y beneficiar directamente a los usuarios de este aeropuerto. Altan Redes consiguió un aval regulatorio para operar 2 bandas radioeléctricas en Colima, Jalisco, Yucatán y Ciudad de México mediante 2 estaciones base que evaluará integrar tecnología 5G a su infraestructura 4G LTE. Las devoluciones de impuestos que siguen detenidas en la declaración anual 2025 de personas físicas es porque tienen que verificar que la cuenta clave realmente sea del contribuyente. Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria. Esto fue Resumen. Negocios en Imagen con Darío Celis. Regresamos.